Buenos días para todos, que Dios les bendiga. A continuación voy a compartir con ustedes pantalla. Esto es la unidad didáctica. Entonces, la clase anterior nosotros estuvimos viendo cómo hacer videos para hologramas, ¿cierto? Espero que haya quedado claro el proceso. Es en una plataforma sencilla, de fácil acceso para todos, como lo es PowerPoint. Les recomiendo, por favor, les recomiendo que vayan adelantando el tema del video para el holograma desde ya. Listo, no dejen todo para último, digamos para el final pueden dejar la exposición. Y como les recomiendo que hagan la exposición, por ejemplo, tienen aquí su celular, ¿sí? Tienen el video del holograma dentro, obviamente en el celular, reproduciéndose, con sus 4 caritas el video. Y tienen la pirámide puesta ahí como tal. ¿Mm? Que todo el lugar, todo el sitio esté apagado, todas las luces estén apagadas para que el holograma se vea bien y que usted con otro dispositivo vaya grabando y de fondo se vaya escuchando su voz. Usted va a ir grabando el holograma y usted va a realizar la exposición. La exposición es sobre qué? Sobre, recuerden, biomecánica o reproducción. Son cualquiera de esos dos temas, biomecánica o reproducción. ¿Mm? Dice, profe, yo el día de ayer iba a hacer lo del video en PowerPoint, pero no encontré la guía en el Q10. Ah, la guía, el video, sí. Es que no me han cargado los videos, no me ha dejado subir videos. Hoy intento subirlo. ¿Qué otra cosita? Algo que no les dije ayer. Bueno, vamos abriendo PowerPoint. Vamos abriendo PowerPoint. Y algo que no les mencioné el día de ayer es que no necesariamente tienen que hacerlo con una sola imagen. Recuerden que ayer utilizamos un solo GIF para hacer las 4 caras del video, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar más GIF. Por ejemplo, si yo vengo aquí y busco biomecánica.gif, puedo utilizar varios, o sea, hacer más de un video, el mismo proceso, ¿m? Pero con varias imágenes, como cuando hicimos la pirámide holográfica y mostré el resultado, mostramos el resultado. Cuando uno busca videos en YouTube, digamos, hay varios, ¿cómo decirlo? Hay varios ejemplos de hologramas en un solo video. Muchísimos ejemplos de hologramas en un solo video. Eso mismo podrían hacer ustedes. Por ejemplo, utilizar en un solo video, hacer un solo video, por ejemplo, con este otro, varios. Pero eso implicaría que cuando estén en PowerPoint tendrían que utilizar em, por por imagen, utilizar una diapositiva diferente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en esta primera diapositiva iría esta. Entonces, aquí. ¿Mm? Y las 4 caras, evidentemente, de este videíto irían aquí. Aquí no me voy a poner a organizar ni nada. Ustedes ya saben cómo es el tema de la organización, que hay que hacerlo con una imagen que ya les envié y demás. Aquí estas. En otra diapositiva, pero de aquí mismo, de esta misma presentación, en otra diapositiva en blanco, trabajar con otra imagen. Ahora digamos, por ejemplo, esta. Aquí. Entonces esta, aquí. ¿Mm? Y cuando ya tengan todas las imágenes de pronto que ustedes van a realmente utilizar y cuando ya esté todo acomodadito, bien chévere, bien bonito, lo que ustedes harían es irse a archivo, esto ya se los mostré, exportar y crear un video. Y aquí en crear un video, fíjense en lo que dice aquí específicamente. Segundos de duración de cada diapositiva. ¿Mm? Eso quiere decir que como yo utilicé 2 imágenes, o sea, 2 diapositivas, yo le puedo dar a cada diapositiva un tiempo determinado. Por ejemplo, no sé, 10 segundos a cada diapositiva, eso querría decir que en total tendría un video de 20 segundos porque tengo 2 diapositivas. ¿Mm?
¿Eso con qué fin? Con que no trabajen su exposición con una sola imagen. De pronto a algunos les quedará más fácil, más chévere hablar de diferentes temas, hacer toda su explicación, su exposición y demás, si tienen más recurso visual como tal en el holograma. ¿Es clara esa partecita? Pero no todos. Qué pereza, ¿verdad? Cuando uno está hablándole básicamente a la pantalla. ¿Sí? Que- Sí, señor. Eso. Entonces yo voy a eliminar aquí, igual todos por favor abran su PowerPoint, abran PowerPoint porque hoy vamos a hacer otra clase y la clase que corresponde el día de hoy es la por aquí, clase 10 y 11. ¿Listo? Clase 10 y 11, hoy estamos a 1 de octubre, etapa de desarrollo, fase de reestructuración del conocimiento y el propósito es que ustedes identifiquen la historia y el concepto de videojuego y realicen o sea, un videojuego o un jueguito utilizando la plataforma de PowerPoint. Porque sí, para los que no sabían, también en plataformas tan simples como PowerPoint se pueden hacer videojuegos. Desde aquí en adelante ya hemos estado hablando de realidad aumentada, realidad virtual, ya trabajamos con hologramas, ¿cierto? Y de aquí en adelante nos vamos a enfocar en videojuegos. Entonces este va a ser como el abrebocas, vamos a ver un poquito de la historia de los videojuegos y demás. Y hacer un jueguito utilizando PowerPoint, que pues esperemos que de pronto nos alcance el tiempo, sino a partir de la otra clase. Luego trabajaremos con otra plataforma que algunos ya conocen porque de pronto aquí en el colegio la vieron, pero a lo mejor no la saben utilizar correctamente y es la de Code Game Lab. También la trabajaremos y haremos jueguitos ahí. Y otra plataforma, que creo que la única que la conoce creo que debe ser Helen, que en algún momento me dijo que la habían trabajado, y es la de Construct 2. Ahí también vamos a realizar jueguitos. Entonces vamos a utilizar dos plataformas básicamente para el desarrollo de videojuegos, que es la de Construct y la de Code Game Lab, y una previa a esa que sería la de PowerPoint para hacer un jueguito. Entonces, por favor, ¿quién tiene ya la meta? Metas. Miren lo que me encontré aquí. ¿De quién será eso? No sé. Pamela. Probablemente es poder identificar la historia del videojuego con la ayuda del docente. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Helen. Aprender sobre la historia del concepto de videojuego y realizar un nuevo PowerPoint con la ayuda de la explicación del profe. Muchas gracias, Helen. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Entonces no perdamos más tiempo y continuamos. Por aquí dice, Brandon Rojas dice, ¿puedes reconocer la historia del videojuego? Con PowerPoint, ok. Bien. Entonces prosigamos. La pregunta realmente está sencilla. Esto es para dummies realmente. Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa un código QR? Pues evidentemente la A, o sea, el que respondiera otra cosa, de verdad, está en la inmunda, está como a vivienda, en el lugar equivocado. ¿Mm? Sí, pero pues no falta hacer la aclaración. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver unos videos, yo se los voy a reproducir en pantalla y ustedes van a hacer con base a la información que dan en esos videos, van a hacer una línea de tiempo, bien sea en sus cuadernos o digital utilizando cualquier plataforma. Por ejemplo, hay una plataforma para hacer líneas de tiempo que se llama Bengage. Si quieren utilizar Canva, si quieren utilizar cualquier otra plataforma para hacer la línea de tiempo, bien puedan, no hay ningún problema. Entonces ya saben, la pueden hacer o digital o la pueden hacer a mano en sus cuadernitos. Entonces para que vayan tomando nota de los sucesos más importantes
que vamos a ver en esos videos y puedan realizar su línea de tiempo. ¿Estamos? Sí, señor. Eso. Entonces, por aquí en octavo, clase 9, creo, no, clase 10. Ujú. Y los videitos. Entonces vamos con el primer video. Tranquilos, no hay sonido. Un momentico, ya lo coloco. Y les comparto también el sonido de la pantalla o del dispositivo más bien. Listo. Hay numerosos debates acerca de quién creó el primer videojuego. La respuesta varía dependiendo de lo que entendamos por videojuego. Sean o no videojuegos, los primeros ejemplos los encontramos en el OXO de 1952 y el Tennis for Two de 1958. 1972 se considera el año en el que arrancan definitivamente los videojuegos a nivel comercial, aunque un año antes tenemos el Galaxy Game de la Universidad de Stanford y Computer Space, ambos basados en un experimento universitario llamado Space World del año 1962. Pero estamos ya en 1972, año en el que Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, tras muchos años de investigación lanza Magnavox Odyssey, la primera videoconsola comercial de la historia. Un aparato que se conectaba a una televisión con dos controladores rectangulares a modo de mando. La videoconsola traía un set con 6 cartuchos. Estaba fabricada exclusivamente a base de transistores, resistencias y condensadores. Es decir, no había ni procesador ni una unidad de memoria. La Odyssey era una máquina increíblemente simple, incapaz de emitir sonido alguno o memorizar el progreso de los jugadores, que tenían que anotar los puntos a mano, y los gráficos eran tan primitivos que en el set con el que se vendía la consola se incluían unas plantillas transparentes con dibujos de colores para pegar a la pantalla del televisor. Un mismo cartucho se podía jugar con plantillas diferentes. El set también incluía billetes, fichas de póker, dados y cartones para anotaciones, como si de un juego de mesa se tratase. La consola tuvo cierto éxito. Se vendieron ese año unas 100.000 unidades a unos $100 la unidad. Uno de los juegos era un ping-pong. Se desató la fiebre por este juego y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ese mismo año el ingeniero Nolan Bushnell funda junto a Ted Dabney la empresa Atari. Alquilan un pequeño taller en Silicon Valley. Bushnell había creado el videojuego Computer Space un año antes, un videojuego fallido por ser un adelantado a su tiempo y ser complejo de jugar. Bushnell tenía la determinación de hacer un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. Bushnell acudió en 1972 a una feria y probó la videoconsola Magnavox Odyssey y jugó al juego de ping pong. Bushnell se dio cuenta de que el juego podía ser mejorado. Nolan Bushnell junto al ingeniero Al Alcorn se puso manos a la obra y crearon Pong. Para testar Pong, instalaron un prototipo en una taberna local con un televisor y una cajita donde caían las monedas que insertaba la gente que quería jugar una partida. Al día siguiente llamaron para decir que la máquina se había estropeado. No se había estropeado. El problema es que no cabían más monedas en la caja. Enseguida alquilaron un edificio más grande que fabricaría unas 100 máquinas al día. A final del año 1974 ya habían colocado unas 10.000 en todo Estados Unidos. Pong fue un juego popular, pero la aparición de imitaciones fabricadas por la competencia impidió que Atari dominara el mercado de las máquinas recreativas. El siguiente reto fue alcanzar todos los hogares del país. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión de Pong para el entorno doméstico. Esta versión ya incluía un microchip. Gracias a un acuerdo de marketing y distribución con los almacenes Sears, Sears les encargó 150.000 unidades para las navidades de 1975. Vendieron todas, a menos de $100 la unidad. En 1977, Atari sacó la consola Atari VCS, que revolucionó el mercado de los videojuegos domésticos e inició la nueva era de las consolas de videojuegos. Un año antes, para poder desarrollar el proyecto de la Atari VCS y conseguir financiación, Bushnell había vendido Atari a Warner Communications en $28 millones. Listo, les voy a pausar el video aquí un momentico. Supongo que algunos se habrán perdido porque iba un poco rápido. Entonces, para que tal vez puedan tomar apuntes de fechas y de cuestiones importantes que ustedes quieran anexar ahí a su línea de tiempo. Cuando 3 personitas me confirmen que puedo continuar con el video, lo vuelvo a colocar. Profe, entonces, ¿cuál fue el primer juego? Es que no entendí. El primer fue juego este de acá. como tal, este.
Oxo. Fue un juego digital básicamente, ¿cómo es que lo llamamos nosotros? El juego del gato. Eso. Ujú. Pero era de manera digital, pero no se le atribuyó hasta 1972 a este señor la creación de la primer videoconsola, que fue la primera que se empezó a vender de manera comercial. Este jueguito no era comercial. Ya en 1972 la primera consola que se llamaba Magnavox fue la que se empezó a distribuir. No. Ahí tienen el nombre, Magnavox. Listo, igual creo que les compartieron en el grupo la captura de pantalla. Entonces vamos a proseguir con el videito. Yo veré bien, jala. En 1978 apareció el éxito de arcade Space Invaders de la compañía japonesa Taito. Pronto llegaron en avalancha los juegos espaciales y matamarcianos tanto para arcade como para las videoconsolas de segunda generación como la ya mencionada Atari VCS, la Intellivision de Mattel o la ColecoVision. También la industria de los ordenadores estaba en auge y los videojuegos no fueron ajenos a estos. En 1980 la compañía Namco lanzó Pac-Man, que llevó a la compañía a tener el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, acabando con el dominio de Space Invaders. Pac-Man se hizo tan famoso que llegó a tener su propia serie de dibujos animados. En 1981 aparece otro super éxito, Donkey Kong, un juego de arcade creado por la empresa japonesa Nintendo en el año 1981, concebido por Shigeru Miyamoto, que crearía en el futuro juegos que pasarían a la historia como Super Mario o The Legend of Zelda. La industria de los videojuegos estaba disparada, pero no todo iba a ser tan fácil. La Warner, desde que compró Atari, empezó a cometer errores que acabaron forzando la marcha de Bushnell en 1978. A las mentes que estaban detrás de los videojuegos no se les valoraba como se merecían. Esto provocó también en 1979 la marcha de 4 programadores, cuyos títulos suponían más de la mitad de las ventas de cartuchos de Atari en aquel momento. Estos 4 programadores fundan Activision, el primer distribuidor independiente para la videoconsola de Atari. Pronto surgirían nuevos distribuidores. En 1982, Activision lanzó el super éxito de ventas Pitfall, que es considerado el primer videojuego de plataformas, con permiso de Donkey Kong. Los fabricantes de videojuegos eran numerosos. Los ingresos de Atari parecían no tener techo. Sin embargo, muchas empresas empezaron a producir demasiados juegos de bajísima calidad, llegando estos a ocasionar una notable reducción en las ventas de videojuegos y una enorme pérdida de la confianza en los clientes. El mercado estaba saturado. La burbuja estaba a punto de estallar. Atari en secreto planeó un entierro masivo de cartuchos de videojuegos, consolas y computadoras en un vertedero de Nuevo México, Estados Unidos. En ese entierro había millones de títulos infumables como una adaptación de Pac-Man con muchas deficiencias o E.T. el extraterrestre, un videojuego en el que invirtieron una fortuna. Solo en derechos pagaron unos 25 millones de dólares. Las acciones de Atari cayeron y Warner, que había adquirido la empresa años atrás, acabó por venderla. Esto desembocaría en la quiebra de varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de ordenadores y videojuegos. Empezaron a surgir numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria del videojuego. Muchos vaticinaron la muerte del videojuego para siempre, pero era una industria con mucho potencial y aún le quedaba mucho desarrollo. El sector del videojuego consiguió recuperar la estabilidad que había perdido en los últimos años gracias, entre otras cosas, a una nueva consola que empezó a dominar el mercado japonés en 1983. Se trataba de la Family Computer, o Famicom, que 2 años más tarde sería bautizada con otro nombre y otro aspecto para el mercado norteamericano. Era la Nintendo Entertainment System. Ahí lo tienen. Entonces la revolución como tal de los videojuegos inició desde que se creó Space Invaders. Yo creo que todos hemos jugado ese videojuego. Imposible. Es un Y clásico. si no lo han jugado directamente, han Sí. jugado las copias. Ajá, el clásico clásico. Después de eso, ya todos los videojuegos empezaron a saltar a diferentes plataformas, incluso los mismos ordenadores que para esas fechas estaban digamos, en boom, estaban apenas saliendo los ordenadores para escritorio, específicamente los Apple y algunos de otras marcas, pero digamos, estos fueron los de Macintosh los que empezaron a marcar ahí la venta de computadores y dispositivos para esos años. Después, pues vino aquí, para 1980, la creación de Pac-Man, que también, o sea, un clásico, clásico de clásicos, y de la misma, de ahí saltamos a la creación de Donkey Kong por parte de Nintendo. Entonces aquí también vemos algunas de las
empresas desarrolladoras de videojuegos que todavía se mantienen en pie, ¿no? Namco yo creo que ya murió hace algunos años, ya no se ha vuelto a ver. Nintendo, Activision todavía son plataformas o más bien empresas que todavía se dedican a desarrollar videojuegos y que son exitosas. Yo creo que a esta partecita ya también le tomaron pantallazo, supongo yo, no sé, me confirman para poder proseguir. Listos. Ah, bueno, pero entonces esto nos lleva a una partecita aquí que casi olvido. Entonces, el cómo el mal manejo de una industria que tenía tanto potencial casi la lleva a la muerte. Entonces, el desarrollo de videojuegos tan malos ocasionó que en un momento las ventas de los videojuegos bajaran muchísimo. Y eso a su vez pues ocasionó de que muchas que empresas pensaran en algún momento en cerrar el desarrollo de videojuegos o de parar todo el desarrollo de videojuegos porque básicamente veían que eso no les estaba haciendo rentable, pero era porque fue en su momento alguna estrategia de Atari el crear juegos malísimos. ¿M? Con el fin de que la gente ya dejara de comprar tantos juegos, dejara de creerle a las diferentes distribuidoras de videojuegos. No, profe, no era que Atari los desarrollara. Lo que pasa fue que No, ahí mismo no, lo sí, yo dijeron. sé, no, yo sé, pero fue Atari quien ortegó todo, o bueno, quien organizó toda la cuestión, dejando salir primero a sus desarrolladores y que esas personas empezaran por su cuenta. Yo sé que Activision fue, digamos, un éxito, pero hubo otros que no lo fueron tanto y empezaron a crear sus versiones, sus juegos por aparte. ¿M? Y esos juegos no fueron un éxito y entonces toda la gente fue perdiendo la fe, digamos, en todas. Aunque Atari no fuese directamente quien creaba o desarrollaba esos juegos, ni Nintendo, ni Namco, ni Taito, ni ninguna de las empresas de ese momento, sí todas las personas empezaron a perder la credibilidad en todas estas empresas. Y dijeron como, pues ya no era tan rentable y pensaron en algún momento en dejar de crearlos, pero pues miren dónde vamos en este momento, en cómo están evolucionando y cambiando los juegos a cada instante. Bueno, entonces con este ya terminamos la primera partecita y vamos a nuestra segunda parte que irían desde los años 1983 hasta 1994. Para quien le guste esta serie de videos, todos están en YouTube, son como 4 o 5 partecitas En el anterior vídeo vimos el y los pueden ver completicos para que vean de pronto los últimos cambios de los últimos años que se han generado en temas de videojuegos. En el anterior vídeo vimos el inicio de los videojuegos hasta la gran crisis del videojuego sucedida en 1983, pero el videojuego no estaba ni mucho menos acabado. Los años 80 con la industria japonesa a la vanguardia introdujeron de nuevo las videoconsolas domésticas en todo el mundo, asentando los pilares del entretenimiento digital. Nintendo Entertainment System, conocida también como NES de la empresa nipona Nintendo, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos con Una pregunta, ¿sí saben qué significa eso de 8 bits? Sí, ¿Qué significa? los bits son la capacidad, por así decirlo, de píxeles, en pocas palabras. En, Ujú. digamos, 8 bits sería el Mario Bros. Clásico, que, o sea, tiene por así decirlo figuras claras, más no tan detalladas. Después están los 16 bits, los 80 y algo, creo, los 30 y algo, y ya después se pasa directamente al 3D. Exacto, entonces hagan de cuenta, por ejemplo, una hojita dividida en diferentes cuadros y cada uno de esos cuadros conforma una imagen, o más bien hace parte de una imagen y todos al unirse generan una imagencita. Entonces el Mario Bros, por ejemplo, era el inicial, o el Donkey Kong, porque antes de Mario Bros era el Donkey Kong, era de 8 bits, por ejemplo. Y las imágenes que se formaban o se conformaban más bien a través de 8 punticos de color, básicamente, o de escala de grises también podría ser. Entonces a eso se refieren. Entonces pues, ya se imaginarán la calidad de videojuegos o la calidad de las gráficas que dan en ese momento, pero igual eran juegos tremendísimos. No existían todas las oportunidades de hoy en día. O uno rescataba el juego con 3 vidas o chao.
concebida a base de cartuchos. Se lanzó en Estados Unidos en 1985 con un diseño renovado, pues 2 años antes se había lanzado en Asia con otro diseño y con el nombre de Famicom. Su videojuego estrella se incluía dentro del pack de juego de la consola. Se llamaba Super Mario Bros., creado por Shigeru Miyamoto. Pronto tuvo la continuación con el 2 y el 3. El juego describe las aventuras de 2 hermanos fontaneros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una princesa. El personaje de Mario ya había aparecido 4 años antes en el juego de arcade Donkey Kong con el nombre de Jumpman, y Mario y Luigi aparecieron por primera vez 2 años antes en el juego de arcade Mario Bros. Las máquinas de arcade constituían el banco de pruebas perfecto para las consolas domésticas. La NES es considerada la consola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, muy dañada por la gran crisis del año 83. En una encuesta de 1987, Mario fue reconocido por más niños estadounidenses que el propio Mickey Mouse. Una gran táctica de negocio fue que Nintendo instaló un circuito en cada consola y otro adicional en cada cartucho con licencia oficial. Si el chip de la consola no podía detectar a su equivalente en el cartucho, el juego no se iniciaba. Debido a la producción controlada de sus cartuchos, Nintendo era capaz de hacer valer estrictas reglas impuestas a sus desarrolladores third party. Estos últimos debían firmar asimismo un contrato hecho por Nintendo con el que se comprometían a desarrollar exclusivamente para el sistema. Nintendo obtuvo así durante unos años un monopolio en la industria del videojuego. También con un sello de calidad podía exigir que los videojuegos guardasen ciertos estándares para que la videoconsola no se desprestigiase con títulos de baja calidad. El catálogo de juegos de la máquina creció exponencialmente, incluyendo títulos tan emblemáticos como The Legend of Zelda, también ideado por Shigeru Miyamoto, Mega Man, Final Fantasy, Double Dragon, Punch-Out. Entretanto, una serie de empresas japonesas dedicadas al negocio de los arcade se situaron entre las más importantes del mercado, produciendo una serie de títulos de enorme éxito. Destacó por encima de todas Capcom, creadora de clásicos como Ghosts and Goblins, Mega Man, Final Fight o Street Fighter. Otras compañías destacables fueron Konami con títulos como Frogger y Contra, Irem, Jaleco, SNK o Sega, con Altered Beast, Golden Axe y el juego de carreras Outrun. Inolvidable ese juego donde nos sentábamos al volante de un Ferrari Testarossa descapotable rojo con una mujer rubia como acompañante, mientras la máquina de arcade simulaba movimientos reales. En 1987, la NES, abreviación de la Nintendo Entertainment System, se presentó en el mercado europeo, pero por aquel entonces tuvo que competir con distintos microordenadores de 16 bits como el Atari ST o el Commodore Amiga, que se estaban abriendo un hueco en ese mercado. Aquí lo devuelvo un poquitico para que tome su capturita de pantalla. Eso ahí. Y esto, a pesar de que parezca un computador, a pesar de que parezcan computadores, no lo son. Realmente las consolas de ese momento, las de 16 bits, eran un teclado con una celda para incrustar ahí el cassette y a veces venían con su joystick, como lo podemos ver acá, y de pronto a veces acompañados de un mouse. Y esto pues ya era la pantalla o el televisor al que uno lo conectaba antiguamente, pero no era así tal como tal, la consola no venía así completica. Porque vista así pues parece un computador, pero no, la consola como tal era el teclado ahí súper gigantesco que vendían antes. Listo, entonces continuemos por aquí. En 1985, la compañía japonesa Sega, famosa por sus juegos de arcade, lanza su Master System. 2 años más tarde ya había sido lanzada en Estados Unidos y Europa. Los juegos estrella eran Hang On y Alex Kidd y Miracle World. La Master System técnicamente era ligeramente superior a la NES, pero la NES ganó a la Master System en casi todos los mercados. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, compró Mastertronics, la compañía encargada de distribuir la Master System en UK. Gracias a su buen hacer, llegaron a vender millones de unidades en el mercado europeo. La gran rivalidad entre Sega y Nintendo había comenzado. En 1988, Sega se adelantó y lanzó la Mega Drive, conocida en diversos territorios de América como Genesis, una máquina de 16 bits perteneciente a la 4ª generación de videoconsolas. La Mega Drive no tenía rival, era la mejor videoconsola del momento. Llegó amparada por un catálogo basado en sus mayores éxitos de los salones recreativos. El problema supuso que estos juegos tenían una calidad técnica apabullante, pero la vida del videojuego era muy corta, propia del modo de juego arcade. Muchos jugadores acabarían volviendo a la NES aunque fuese una consola de la anterior generación, pero todavía con un catálogo muy vivo e interesante. En 1989 Nintendo saca una videoconsola portátil llamada Game Boy. Tras una lucha con Atari, se hace con los derechos de un juego diseñado por el ruso Alexei Pajitnov.
El juego se llama Tetris. Este juego está basado en un puzzle llamado Pentominos, pero reduce la complejidad con combinaciones de 4 fichas que dan lugar a 7 piezas diferentes. El juego fue un éxito universal y al incluirse con la Game Boy lanzó a esta consola al estrellato. Respuesta de Sega fue la Game Gear, una consola portátil técnicamente mucho más potente y encima a color que contaba con un convertible para ver la televisión. La respuesta de Sega al Tetris fue Columns. Pues bien, Game Boy, una consola muy inferior, le ganó la partida a la Game Gear. También por esta época empiezan a surgir las primeras aventuras gráficas para ordenador, un género que se hizo muy popular. La empresa LucasArts, fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue junto con la compañía Sierra Online el desarrollador más importante de este tipo de videojuegos. El primer título importante de LucasArts fue Maniac Mansion, para el que desarrollaron un motor y un lenguaje llamado Scum que utilizarían en juegos posteriores. LucasArts desarrolló aventuras gráficas muy exitosas como Indiana Jones y la Última Cruzada e Indiana Jones Fate of Atlantis, Loom, la saga Monkey Island, Day of the Tentacle. Volvamos a la rivalidad Nintendo-Sega. La Game Boy era la líder de las consolas portátiles y la Mega Drive era una consola superior a una NES que seguía teniendo mucho éxito. Aún así, Sega no se conformaba y supo que había que dar un golpe efectista. Contrató al CEO de Mattel, Tom Kalinske, un hombre de negocios que tomaba decisiones de marketing arriesgadas y había obtenido grandes éxitos con la Barbie. Su primera decisión fue bajar el precio de la Mega Drive. Por otra parte, crear una mascota que pudiese mirar cara a Mario. Así, Sega se puso a trabajar en el que se convertiría en el título más exitoso y popular de toda su historia, Sonic the Hedgehog, 1991. Sega volvía a ser líder de ventas y volvía a coronar el estrellato. Nintendo, con su hegemonía perdida en Europa y peligrando en Estados Unidos, decidió dar un paso adelante y lanzar de una vez su nueva máquina. Hablamos, claro está, de la Super Nintendo. Ahí se las devuelve. Esto me confirman cuando lo vuelva a poner. Listo. La Super Famicom, nombre con el que se conocía en Japón, se lanzó en Japón en noviembre de 1990. Fue un éxito inmediato. Las primeras 300.000 unidades se vendieron en apenas horas, y como consecuencia de la perturbación social generada, el gobierno japonés pidió a las empresas de videojuegos que planificaran los futuros lanzamientos de consolas en fin de semana. Al año siguiente la videoconsola se lanzó en Estados Unidos y un año más tarde en Europa. El lanzamiento en los mercados occidentales no fue tan exitoso como en Japón, mientras la Super Nintendo poco a poco iba sacando más títulos y asentando su mercado. F-Zero, Super Ghouls and Ghosts, Super Castlevania 4, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter 2... La Super Nintendo era ligeramente superior a su rival de 16 bits, hablamos de la Mega Drive, en casi todos los aspectos. La Super Nintendo también contaba con el modo 7, un sistema de procesamiento gráfico que creaba una especie de 3D al elevar la cámara y poder girar y escalar un plano creando una perspectiva. Este sistema se puede apreciar en F-Zero y Mario Kart. Poco a poco la Super Nintendo fue robándole cuota de mercado a la Mega Drive. La rivalidad estaba en su momento más álgido. O eras de Sega o de Nintendo. No cabían medias tintas. Sega entonces decidió sacar una serie de periféricos para la Mega Drive como el Mega CD y Sega 32X, que fueron un gran fracaso, eran carísimos y solo contribuyeron a empeorar la percepción de la marca. Los videojuegos para PC también fueron evolucionando. ID Software, una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos, empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona. Videojuegos que exploraban la apariencia de una perspectiva en 3D que llevaron a los videojuegos a un escalón más en cuanto a nivel técnico. Wolfenstein 3D y sobre todo Doom fueron los más exitosos y sentaron las bases de un género que se haría enormemente popular. Mientras tanto, Nintendo continuaría experimentando el potencial de su máquina de 8 bits. En 1994, la compañía Rareware apostó todo por el videojuego Donkey Kong Country, muy revolucionario en el aspecto gráfico, siendo el primer juego comercial para videoconsolas del hogar en utilizar gráficos 3D prerenderizados, gracias a un proceso denominado Advanced Computer Modeling, una técnica también utilizada en otro juego de la misma compañía, Killer Instinct. Super Nintendo en esta época ya dominaba el mercado, ignorando el devenir de la industria que comenzaba a apostar por lo que sería el futuro, el soporte óptico de CD.
El soporte óptico traería una nueva generación de videoconsolas como la PlayStation, pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo. Listo, ahí lo tienen. Este es un juegazo. El que tenga computador, les recomiendo que... Claro. Ah, ese es el señor juego. Realmente ese juego es muy bueno. Y el que no se haya visto la película, la primera parte también es muy buena. Más Mortal Kombat, digamos que ya, no sé, se me hace que ya va decayendo. Ya no le hacen nada nuevo. Pero este, muy bueno. Y el Mortal Kombat creo que fue el 10, el que salió para la primera Xbox, también buenísimo. Entonces hemos visto cómo han evolucionado los juegos hasta el día de hoy. ¿No? Ahora hoy crear videojuegos es mucho más fácil, incluso para personas no tan conocedoras como nosotros, ¿cierto? Yo no me considero una persona conocedora, o sea, realmente alguien que se dedique a esto tiene que saber muchísimo, mucho, primero de diseño, segundo de programación específicamente. ¿Mm? Entonces, para ya finalizar, porque nos quedan 2 minuticos, ustedes van a realizar, ya saben, su línea de tiempo, bien sea en el cuaderno o de manera digital con estos datos. Si quieren verse la secuencia de los videos, recuerden que pueden verlos ahí en YouTube, pueden buscarlos. Se llaman así como están aquí. Historia de los videojuegos, las fechas, y va